parte de la invitación para el programa de hoy era hablar de temas internacionales, porque están pasando cosas, fundamentalmente hay foco en la China por el tema del coronavirus. Ya vamos a repasar las informaciones últimas que tenemos y vamos a conversar también con alguien que entiende más del tema, pero también queremos hablar de la Casa Blanca, particularmente de Donald Trump, del proceso del impeachment que se ha visto dificultado, digamos, ¿verdad? Al menos en la defensa de Trump, por lo que se está transformando en un verdadero escándalo. John Bolton, que era el asesor de seguridad de Trump, a quien el mismo Trump despidió, nombró y despidió, claro, de su cargo, está lanzando un libro que contiene, según se ha dicho, algunas cosas que ratificarían la tesis de los demócratas respecto de las causales para llevar adelante el impeachment de Donald Trump, que están referidas al famoso Ucrania Gate. El punto es que después de haber ninguneado a Bolton públicamente, el propio Twitter Trump, está dedicado a eso. que es como comunica sus cosas el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora se sabe que hay una amenaza contra la publicación del libro de Bolton, y es una amenaza legal en el fondo, porque están acusando al libro y a Bolton en particular de estar publicando cosas que son materia de seguridad del Estado. Claro, una carta enviada por la Casa Blanca con fecha 23 de enero dice directamente: este libro no puede publicarse como está, porque en él se contienen cosas e informaciones ultra secretas y que comprometerían gravemente la seguridad nacional. Bolton se está preparando de todas maneras para la eventualidad, y recalco que es eventualidad porque no es claro que vaya a ser citado como testigo al juicio político. Lo que pretenden algunos demócratas es citarlo en el Senado, cosa que no es lo habitual. Lo habitual es que el Senado solamente diga sí o no, claro, y esto haya ocurrido antes. Ahora, si es que lo llaman, lo más probable es que las preguntas que le hagan extraigan parte de la información contenida en el capítulo del libro. Por eso es que es importante que esto se resuelva pronto. John Bolton, a través de sus abogados, ha contestado que lo que quieren es básicamente callar, y que él no niega que vaya a estar contando información que no pueda ser publicada. Bueno, así las cosas, el líder de la mayoría republicana en el Senado está intentando frenar la posibilidad de que sea citado, y así entonces se sigue llevando adelante este impeachment. Para conversar de eso ya tenemos al teléfono a Guido Larsson, el analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Guido, buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. No, buenas tardes a ustedes, gracias por llamarme. Hola Guido, ¿qué tal? Guido, primero hagámosle una mirada general a este impeachment y luego me gustaría saber cuál es la factibilidad de que efectivamente pueda ser citado Bolton para declarar en el Senado, que como entiendo es una instancia poco habitual, por decirlo de alguna manera, para que se cite a testigos. Y bueno, estamos en la fase final de la acusación contra el presidente, después de un proceso bien extenso en la Cámara de Representantes, finalmente deriva en el Senado. Es importante decir de que el Senado determina las reglas de funcionamiento interno previo y durante incluso el proceso de impeachment. Ahora, nosotros tenemos poca evidencia histórica en este sentido porque han habido solamente 3 casos de impeachment y por lo tanto no hay realmente una tradición legal ligada a la mecánica interna. Entonces, la discusión de los demócratas es que las reglas podrían articularse antes y durante el proceso, y los republicanos consideran de que ya las reglas están establecidas y por lo tanto no pueden haber modificaciones. Sea como sea, hay que recordar obviamente que esto es un proceso de orden político y por lo tanto estos tipos de decisiones consideran cuestiones de orden electoral y obviamente de cómo está la marea interna dentro del Senado, y donde yo creo que las probabilidades de que John Bolton vaya a testificar son realmente muy bajas. Guido, la marea interna tiene que ver, como tú decías, con la marea electoral y la marea política, y es ineludible, ¿verdad?, el hecho de que estamos en el inicio de una campaña presidencial en la cual el propio presidente, que es el imputado en este caso, o el que tiene algún eventual riesgo de ser destituido de su cargo si es que el impeachment fuera favorable a la posición de los demócratas, es candidato. En esa lógica, ¿qué está teniendo efectos en materia electoral el impeachment? ¿Hay una cierta preocupación del electorado por seguir el ritmo que sigue la discusión, o aquí estamos hablando de cosas que transitan por carriles paralelos? Te pregunto porque, entre otras cosas, vi por ahí pasar una encuesta hoy día en los muchos medios, ¿verdad?, que hablaba de que el nivel de satisfacción de los estadounidenses es probablemente de los más altos que han registrado en los últimos 15 o 20 años. Y al mismo tiempo el rating que ha tenido este juicio político es bastante magro. Ha sido escaso, claro. Sí,
Dependiendo de la manera en que categoricemos a la audiencia y finalmente a los electores, uno podría decir de que un proceso como impeachment tiende a alimentar el interés de aquellos que se encuentran en el extremo de público que tiene usualmente interés en política, y en general en las democracias liberales aquellos que tienen interés en política no es muy importante, y en Estados Unidos eso es bastante claro, donde el interés que existe por la política, y esto es bastante transversal, sea demócrata o sea republicano, es relativamente menor. Ahora, la estrategia, creo yo, por parte de los demócratas es aludir o apelar un poco a la movilización de masa del Partido Demócrata, es decir, apelar a aquellos que eventualmente no salieron a la calle a votar para el año 2016, que puede haber ciertas tasas de contagio, sobre todo en estados que han oscilado, estos swing states que han oscilado entre votar republicano y votar demócrata, coincidiendo también con el hecho de que ahora en febrero, el 2, el día lunes, comienzan las primarias demócratas propiamente tal. Pero por el otro lado, es muy interesante observar que Donald Trump tiene unas tasas de aprobaciones cercanas al 90% entre aquellos que se declaran republicanos. Entonces, muy posiblemente esto manifiesta, creo yo, tres cosas. Uno, el grado de polarización muy importante que tiene el país hoy en día. Dos, la necesidad de ambos partidos de tratar de mantener leal a su base partidista y eventualmente poder sacarlos a la calle. Y tres, el hecho de que todo esto gire en torno a una presidencia que ha sido extraordinariamente paradigmática y muy divisiva para la misma sociedad de Estados Unidos. Ahora, y el desafío, como tú decías, es de cortísimo plazo, es ya. O sea, la próxima semana empiezan las primarias demócratas y los demócratas van a ponerse ahí a prueba para saber si son capaces o no de llevar a la gente a votar. Hablemos un segundo de la interna demócrata. La última encuesta de CNN le estaba dando la ventaja a Bernie Sanders por encima de Elizabeth Warren, de Joe Biden, incluso del propio Michael Bloomberg, que está tratando de competir, olvidándose un poquito de sus compañeros ahí en esa primaria, sino más bien apuntando directamente a Donald Trump, ¿verdad? Tanto así que cuando se enteró, nos contaba ayer Matías de la Maza que Trump iba a poner un anuncio, un aviso, un spot durante la transmisión del Super Bowl. Él vino y también puso los $10 millones que costaba el aviso para poner el propio. Hablemos un poquito de la interna demócrata. Yo creo que desde el inicio de la campaña preprimaria de los demócratas, los tres primeros lugares han alterado la posición, pero están muy por encima de todo el resto de los candidatos. Estoy hablando de Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden. Ellos tres son los únicos, de hecho, candidatos que han, durante todo el proceso, estamos hablando de por lo menos 6 meses, se han mantenido en cifras de 2 dígitos y superan por más de 10 puntos a sus más cercanos perseguidores. Ahora, es cierto de que las encuestas tienden a oscilar dependiendo un poco de la contingencia, y por lo tanto yo suelo observar más bien la tendencia agregada, es decir, la comparación de todas las encuestas y cómo esas encuestas finalmente promedian a quien va liderando la campaña. Yo creo que Joe Biden sigue liderando la campaña en la visión de la encuesta agregada y muy posiblemente vaya a obtener la nominación, lo que manifiesta, por un lado, el hecho de que los demócratas siguen siendo bastante centristas en su postura ideológica, y por otro lado el hecho de que al votante demócrata lo que más le importa hoy en día es conseguir a alguien que pueda derrotar a Donald Trump. Y ahí Joe Biden está un poquito por debajo de Bernie Sanders. Curiosamente, Bernie Sanders en las encuestas agregadas aparece con más chance de derrotar a Donald Trump, pero claro, como bien dices tú, este es un proceso que todavía le falta mucho, las elecciones son en noviembre y cabe obviamente determinar cómo va a terminar la primaria demócrata, sobre todo si uno considera cómo terminó la primaria demócrata del 2016, donde las puñaladas por la espalda y la división fue realmente muy llamativa. Guido, me gustaría ir un ratito contigo al tema del famoso plan de paz, un plan que está en la agenda de Donald Trump y al que puso a trabajar a su yerno por largo tiempo, curiosamente sin haber parlamentado antes con uno de los incumbentes, ¿no? Con los palestinos, y que han recibido de manera muy negativa este plan, y uno se pregunta qué chance puede tener un plan de prosperar, incluso más allá del contenido del mismo plan, cuando una de las partes no fue invitada a la mesa y cuando le muestran el menú dice que no le gusta en lo absoluto. Sí, yo creo que la posibilidad de éxito del plan es casi igual a cero, para ser franco. La articulación de este plan estuvo bajo las manos de Jared Kushner, que no tiene o no tenía experiencia alguna
en el ámbito de la historia política de la región ni en relaciones internacionales para todos los efectos, y sale con este plan que, como bien dices, no recoge la opinión de los palestinos, más importante, no recoge el consenso en el ámbito del derecho internacional, sobre todo aquello relativo al derecho de retorno de los refugiados que salen expulsados del año 48 y también relativo a la continuidad que debiera tener supuestamente el territorio o el Estado palestino futuro. Si uno lee el plan completo, la verdad es que uno se da cuenta de que hay una predisposición muy clara y muy abierta a favorecer los intereses israelíes, y me temo yo de que esto es deliberado, en el sentido de que el plan se articula para que cuando una vez que se rechace, y ya se rechazó por parte de los palestinos, los israelíes, o en realidad el gobierno israelí de Netanyahu tengan la excusa para decir una vez más, miren, nosotros ofrecimos algo y una vez más son los palestinos los que lo están rechazando, lo que obviamente es jugar con la narrativa del plan, que a mí me parece, la verdad, las cosas muy poco serio y muy malo. ¿Se puede meter en la lógica electoral y de la política interna también el plan del siglo, como le ha denominado el propio Trump? Sí, absolutamente. Hay una tendencia y una relación casi causal entre el poder del lobby israelí y la política eleccionaria. Hay un libro muy importante que se llama precisamente El lobby israelí, que escribe John Mearsheimer, y que cuenta, creo yo, con suficiente evidencia cómo prácticamente todo candidato presidencial debe contar con la aprobación de las principales instituciones israelíes. Y no es ningún misterio de que Estados Unidos tenga una relación histórica con Israel y que suele favorecer sus intereses, y que además aún haya miembros de la comunidad judía que se encuentran en posiciones de poder. Entonces, en ese sentido, creo yo que esto le hace un guiño, por cierto, a los electores judíos dentro de Estados Unidos, que curiosamente igual son liberales, pero claramente tienen una lealtad con Estados Unidos y con Israel. Y por otro lado, asienta esta relación entre Trump y Israel. Es cosa de recordar las palabras de Netanyahu, ¿no es cierto?, que califica al gobierno de Trump como el mejor amigo que alguna vez haya tenido Israel en toda su historia. Entonces, evidentemente tiene una lectura político-electoral interna, pero me parece que este plan nace muerto antes siquiera de anunciar. Déjame preguntarte un par de minutos también por el Brexit. Estamos a puertas, ¿verdad?, del inicio del proceso de salida ya de manera categórica. O sea, no hay nada que hacer. Ya la Unión Europea lo aprobó. Mañana es el día D. El sábado, en el fondo, va a ser el primer día del Reino Unido fuera de la Unión Europea. ¿Hay cosas que te preocupen? ¿Hay temas que inquieten desde el punto de vista de la política internacional ahí? Bueno, uno de los problemas que va a enfrentar aquellos políticos que favorecieron Brexit es tratar de explicar el deterioro económico que muy posiblemente va a subir Gran Bretaña una vez que sale de Brexit, y cómo va a poder responder a las tensiones internas que eso muy posiblemente va a despertar. De hecho, uno ya empieza a observar en el medio ambiente, sobre todo si uno escucha las declaraciones de Nigel Farage, uno de los líderes británicos más bien de la extrema derecha nacionalista, en términos de decir de que cualquier problema futuro que vaya a enfrentar Gran Bretaña en realidad va a depender o está asociado a aquellos que siguen teniendo este ímpetu de mantenerse ligados a la Unión Europea. Entonces, uno observa de que ya se están tratando de levantar algunas excusas para lo que viene. Ciertamente uno tiene que prestar mucha atención a lo que va a ocurrir en Irlanda, porque durante todo el periodo, gran parte del problema era este backstop, ¿no es cierto? Esta idea de que, de acuerdo a los acuerdos, ¿no es cierto?, del año 95, el norte de Irlanda tenía una suerte de continuidad fronteriza respecto de la República de Irlanda, y hay que ver cómo eso se va a resolver. Yo creo que va a ser un periodo de transición, porque hay que recordar, es cierto que sale ahora, pero viene esta especie de luna de miel, que creo que también se termina en noviembre, y ver cuáles son los detalles del acuerdo específico con la UE, sobre todo con vistas a intentar mantener, ¿no es cierto?, el vigor económico de Gran Bretaña. Una última cosa que es muy importante, no creo que sea coincidencia que justo cuando se está negociando Brexit, Boris Johnson anuncie esta idea de que China se haga cargo de sus redes 5G dentro del país, claro, porque eso manifiesta por un lado la distancia que existe entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, y por otro lado la inmensa necesidad que va a tener el gobierno británico de encontrar fondos y encontrar capital de inversión para tratar de mantener el ímpetu económico. Bien, pues don Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por la conversación. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.